Bien, 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 mis hermanos. Buenos días. ¿Cómo amanecen todos? Qué bueno que nos reunimos aquí un domingo más. La palabra dice que es bueno, que la comunión de los santos es buena. Es agradable estar en armonía, juntos, en un mismo sentir. El sentir es Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de vida. Pueden sentarse. El Señor me otorga otra vez el privilegio de poder compartir su palabra. Ay. Y agradecemos la invitación, aunque todos sabemos que ha sido la voluntad del Señor. No sabía que iba a tener que compartirla, hasta que hace poco el Señor ya como que había avisado. Yo, me llamaron una vez y no es, y yo, parece que no, y me llamaron la segunda, así que vaya. Yo, está bien. Y le agradezco al Señor, agradezco su presencia, su asistencia, agradezco al Señor por el esfuerzo que cada día hacen de buscarle y de consagrarse para Él. Y ustedes saben que la palabra es la guía moral, de sabiduría, de conocimiento que nos ha dejado el Señor para una vida que lleve frutos en Él. Ella está revelado cuál es el camino, cuál es el propósito del hombre, cuál es el origen del hombre y hacia dónde se dirige el hombre. Por eso que fuera de la palabra solamente hay una existencia temporal en donde el hombre trata de, o cree que la vida trata simplemente de complacer sus deseos, y que tristemente mientras va avanzando su vida se va dando cuenta que nada de eso lo llena y que al fin y al cabo nada de eso tiene sentido. Nacemos, vivimos, estudiamos, trabajamos con la falsa idea de que cuando consigamos algo vamos a ser felices, y vemos que cuando en el transcurso vamos consiguiendo, yo, bueno, antes no tenía nada, ahora tengo 10, pero como que sigo igual, y luego tengo 100, luego tengo 1000, luego tengo millones. Mis hermanos, y siempre el hombre está en una búsqueda insaciable. Es decir, que solamente Cristo le da sentido a la vida del hombre, porque el hombre fue creado para la eternidad. Por eso es la renuencia que tiene a morir. Y valga la redundancia, o sea, aunque muera realmente, su fin no termina ahí. Para bien o para mal, no termina ahí, porque somos entes inmortales, no eternos, inmortales, porque tuvimos un principio. Dios no tuvo un principio, Dios es eterno. Nosotros somos inmortales, pero vamos a morir en algún momento. Claro, nos vamos a despedir de la vida terrenal, porque el cuerpo es solo un recipiente que contiene nuestra alma, pero el espíritu es el que nos da vida, es el que nos da vida. Por eso que yo no sé si a usted le ha pasado que cuando va a un funeral, hace unos días atrás murió alguien que yo lo conocí toda mi vida, trabajó con mi padre. No es que trabajó con mi padre, pero siempre estaba ahí presente y trabajó toda su vida, y son de las personas que tú creces conociéndola. Y simplemente un día se acostó y no despertó. Mis hermanos, tenemos que vernos reflejados ahí. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y aunque lleguemos a viejo, de viejo vamos a morir, mis hermanos. Es decir que es bastante vana poner nuestra esperanza en las cosas que podamos conseguir en esta tierra. Y no estoy diciendo que lo que podamos conseguir es malo, pero todo lo que nosotros pongamos como un ancla de seguridad que no sea Cristo, mis hermanos, es una esperanza vana. En algún momento te va a abandonar. Literalmente. Puede ser ahora, en 10 años, en 20, en 40, en 50, en 70. Tarde o temprano te vas a ir. No, yo me voy a ir algún día. Nunca me canso de repetir, cada vez que camino veo tantas personas que un día estuvieron conmigo y hoy ya no están, incluso más jóvenes que yo. Y meditaba en la palabra que el Señor ya me había puesto. Y iba a hacer un preámbulo, pero ya el preámbulo creo que fue lo que hablamos en principio. Está en Filipenses, en el capítulo 3.
del versículo 17 al 21. Esto no me cae. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, desde el 17 hasta el 21. Filipenses 3, 17, 21. Y tiene por título la palabra que el Señor ha puesto para compartir hoy: amigos de Jesús, pero enemigos de su cruz. Amigos de Jesús, pero enemigos de su cruz. Y leemos en la Nueva Versión Internacional, es la que tengo aquí. Amén. Filipenses 3, 17 al 21. Voy a leer en la NBI, que es la traducción que tengo aquí, que es la que entiendo que plasma la idea más clara. Me dicen amén cuando lo tengan. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Esto es una advertencia que nos hace el Señor, de que el evangelio del Señor es para vivirlo, no solamente para profesarlo, para decirlo con nuestra boca, sino que la confirmación de lo que hemos creído tiene que reflejarse con un fruto en nuestra vida. El fruto de que hemos creído el evangelio es una vida transformada. No es una mera repetición de lo que dice la palabra. Ese es el fruto. Y ese fruto confirma, y el Espíritu Santo confirma, de que somos hijos de Dios. No existe tal cosa de repetir el evangelio y decir yo creo, o creer que con creer, valga la redundancia, basta. Y lo vamos a ver. Y Pablo empieza diciendo que sean imitadores de mí. Y a simple vista puede ser que Pablo está siendo ególatra, pero no. Imitadores de mí, es que mis hermanos, todos los creyentes somos imperfectos. Pablo también era imperfecto. Pero es bueno que tengamos ejemplos de personas imperfectas que saben lidiar con la imperfección, o sea, que son maduras en la fe. Es decir, que esos buenos ejemplos del proceso a seguir en la búsqueda de ser semejante a Cristo. No es malo lo que Pablo está diciendo. El ejemplo supremo es Cristo. Pero siempre que vemos un hermano caminando en madurez, que sabe lidiar con las imperfecciones, que sabe lidiar con el prójimo, esa persona también es un ejemplo a seguir. No como Cristo, pero es un ejemplo a seguir también. De cómo deben ser nuestras pisadas, cómo debe ser nuestra actitud. Y otros ejemplos de creyentes piadosos. Tenemos a Timoteo, tenemos a Epafrodito. Hay muchos ejemplos. El mismo Pablo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Al final la fuente es Cristo. Todo lo bueno que se produce en la transformación del creyente viene de Cristo. Y dice Pablo que él dice esto llorando. Cuando pasa el versículo 18, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos
se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y podríamos decir, pero ¿por qué Pablo está llorando? ¿Qué es lo que causa estas lágrimas en Pablo? ¿Qué causa esto? ¿Será que cuando Pablo escribió Filipenses estaba preso y eso lo tenía triste? No. De hecho, Filipenses es la carta del gozo. Pablo está triste por lo que le están haciendo algunos cristianos, que se llaman cristianos, porque le hacen la vida imposible. No, Pablo es bastante maduro como para lidiar con las personas que le ofenden y que no van a pedir perdón. Pablo no llora por eso, sino que llora por otros, por la manera en que están viviendo algunos que declaran ser creyentes y que son tropiezos para otros que vienen subiendo. Por eso Pablo llora. Mis hermanos, cuando leemos el contexto del capítulo 3, Pablo está hablando aquí de los falsos maestros. De los falsos maestros. Y lo vemos en el versículo 2 y 3. Cuídense del mismo capítulo 3. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Mis hermanos, aquí está hablando claramente de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Son los primeros, parte de los primeros cristianos que vienen a Cristo, pero que cuando ven que también los gentiles vienen a Cristo, entienden que los gentiles primero tienen que hacerse judíos para seguir a Cristo, y seguir la ley y seguir a Cristo. O sea, están poniendo que la salvación es las obras de la ley más Jesucristo. Y Pablo combate esto de manera feroz. La circuncisión fue simplemente la marca del pacto que el Señor hizo con Abraham, como la promesa futura de lo que el Señor haría con el pueblo y que mandaría un Salvador también al pueblo. Pero se habían enfatizado tanto en la carne y en lo que se ve que no reconocieron a Cristo y estaban totalmente ofuscados en lo que ellos por sus obras podían lograr. Voy a leer Hechos 20:29. Sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Hermanos, tenemos que tener en cuenta, porque en el acontecer diario, especialmente de la palabra de la iglesia, se va repitiendo. Con lo que Pablo luchaba hoy, estamos nosotros también luchando hoy. Y vemos como hay personas hoy en día que creen que para usted referirse bien a Dios, ahora tiene que ser Yahweh. Y para decir Jesús tiene que ser Yeshua, porque ese no es el nombre de él, porque es en hebreo. Y quieren poner una serie mi hermano, y parece tonta. Y no está mal si usted le quiere decir Yahweh al Señor. Y si usted quiere decirle Yeshua, no está mal. El problema es cuando usted cree que usted está un escalón más para arriba. A causa de eso, el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Espíritu Santo que inspiró a Pablo escribió el Nuevo Testamento en griego. Y en griego está así mismo: Jesús, no Yeshua. No es que está mal una o la otra cosa, es que el problema no está en lo que usted y yo podamos hacer. Y ese es el problema de las personas que creen que sus buenas obras cuentan. Cuando la persona entiende que por obras, que porque no use pantalón, o
porque no use cierta vestimenta, está un escalón por arriba, está cayendo. Wow, las hojas se me resbalan aquí. Voy a poner. Vale. El problema es que cuando el hombre cree que por algo que puede hacer está un escalón para arriba, está empezando a confiar en él mismo, y por nuestras obras, mis hermanos, no vamos a poder, porque todo lo que nuestra carne produce no está en comunión ni en consonancia con el Señor. Tiene que nacer del Espíritu. Es por eso que lamentablemente los judíos, los que profesan el judaísmo, no entienden la cruz de Cristo, porque están tan empeñados en lo que ellos pueden hacer y que eso es bueno, que están demasiado orgullosos, que son demasiado soberbios y no pueden ver la gracia y no la han podido recibir todavía, a causa de que están empeñados en que ellos son muy buenos. Y eso es lo que produce la obra en el hombre, una confianza excesiva en sí mismo, en un ser, en un ente que está corrompido por el pecado y que no tiene discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Fíjese, ellos no afirmaban, los judaizantes, yo no estoy hablando de los judíos, los judaizantes eran personas que reconocían a Cristo pero no entendían su ministerio. Ellos no afirmaban que se oponían a Cristo o a su gracia o a la salvación por la fe, etcétera, sino que ellos no procuraban la semejanza a Cristo ni manifestaban una vida piadosa. Y aquí podemos hacer referencia, porque Pablo puede estar haciendo referencia no solamente a los judaizantes, sino también a los gentiles libertinos, que más tarde serían los que propiciarían el gnosticismo. Hay dos vertientes a las que Pablo podía estarse refiriendo. Yo entiendo que a ambas. A los judaizantes, que enfatizaban las obras y la ley, y a los gentiles libertinos que abusaban de la gracia de Cristo y no entendían el poder transformador del evangelio. Entendían que con creer ya, porque no querían separarse de los deseos de la carne, porque todavía amaban el mundo. Es decir, que parecían amigos de Jesús, incluso ocupaban posiciones. Son los gentiles libertinos y los judaizantes. Ley más gracia, los judaizantes, y unos precursores del gnosticismo, que es una especie de doctrina que liga el judaísmo, filosofías griegas, cristianismo y otras religiones, paganismo disfrazado de cristianismo. Y es que estas personas tendían a rechazar, mis hermanos, la ley moral de Dios. Decían que la fe y la gracia eran suficientes. Y esto tiene un nombre, que es una vez lo tratamos, antinomianismo. Antinomio. Anti es contra, nomio es ley. Son personas que se levantan contra la ley moral de Dios. Yo creo, no sé si eso le suena, no, yo creo en Dios, y como yo creo en Dios, pues ya no importa lo que yo haga, porque ya yo creo en Dios y Él me salvó. Y ya, yo no tengo que dar los frutos del Espíritu Santo: paciencia, paz, benignidad, gozo, dominio propio. El que cree eso a sí mismo se engaña. La palabra dice claro que sin obra la fe es muerta, y aguas con eso. Ojo, yo no estoy diciendo, porque obviamente estoy diciendo que solamente es la gracia. Nosotros fuimos creados para buenas obras, no para que la salvación fuera por las obras, sino para que las obras sean el fruto que confirman que nuestra fe es verdadera. Esa es la idea. Esa es la idea. Un cristiano que no da testimonio de transformación, y es por eso que el evangelio es morir, mis hermanos, es morir. Morir, hermano, es literalmente morir. Es tratar bien
y tener misericordia del que te ofende y no te pide perdón, por ejemplo, es dejar la manera antigua de vivir, es dejar de fornicar, es dejar de adulterar, es reconocer mi pecado cuando yo no puedo con mi pecado. Señor, yo tengo esta debilidad, yo tengo el mal carácter, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta dejar la lujuria, a mí me cuesta dejar el alcohol, pero yo reconozco que estoy mal. Ayúdame, mis hermanos. Hay salida cuando la actitud del hombre es esa. Pero cuando decimos solo Dios puede juzgarme, no, y me llama la atención, y mi actitud no es reconocer que si eso es verdad, conozco mi pecado y sé que estoy mal, necesito ayuda. Pero cuando la persona se niega a eso, mis hermanos, no hay nada que hacer. Está muerto en sus delitos y pecados porque no ha reconocido que en él no hay nada bueno. El evangelio es para personas que han reconocido que necesitan del Señor y que no pueden salvarse en su fuerza, que no pueden dejar el pecado en su fuerza. Enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que tener cuenta de no ser enemigos de la cruz de Cristo. No podemos tener a Cristo sin su cruz. Cristo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Hasta cuándo? Óyeme, aunque te cueste la vida, tienes que seguir a Cristo. Y si es aunque te cueste la vida, ponga usted nombre lo que hay de ahí para abajo. Aunque vecino me haga aunque vecino te haga lo que te haga, aunque fulano me haga la vida imposible, aunque fulano no me caiga bien, aunque yo escuché que él habló mal de mí a mis espaldas, o que ella habló mal de mí a mis espaldas. Mis hermanos, lo que civilizó a Occidente, la sociedad occidental, que lamentablemente está en decadencia porque está rechazando lo que lo hizo grande, lo que civilizó a Occidente fue el cristianismo. Antes, mis hermanos, vivían como perros y gatos matándose. Antes era ojo por ojo, diente por diente. Si a usted le cortaban un brazo, al otro había que cortarle un brazo, había que matarlo. Y, hermano, en Roma, cuando el bebé era niña, simplemente decían: no, yo quiero un varón, y la dejaban morir de hambre. No conocían la misericordia. En los pueblos paganos ofrecían a los niños a Dios y los quemaban vivos. El cristianismo fue lo que civilizó. Por eso los romanos se escandalizaban cuando los cristianos, a pesar de que ellos le hacían lo que le hacían, los trataban bien. Y cuando lo llevaban al Coliseo y los azotaban hasta que se le vieran los músculos y no negaban a Cristo, dice el libro de los mártires que desde las gradas los paganos se convertían al Señor a causa de la valentía y del testimonio de los cristianos. Entonces, usted me entiende por qué es importante el testimonio. El testimonio es el poder vivo de Dios obrando en el creyente, que da testimonio al que no cree, valga la redundancia, de que hay algo diferente en esa persona. Es Dios que lo produce. Eso va a producir que la otra persona diga: en su mal yo también quiero eso. Entonces usted ve que no hay cristianos solamente de boca, sino que solamente hay adoradores de espíritu y de verdad. No existe tal cosa. Un cristiano sin fruto no existe. Puede tener mucha teoría en la cabeza, pero si no da fruto, mis hermanos, está frito. Estamos fritos si no damos fruto. Los judaizantes, porque añadían la ley, o sea, las obras, a la redención de Cristo, añadían, por ejemplo, la ley de los alimentos. Y por eso dice la palabra: su estómago es su Dios. Porque se creían buenos. No, porque yo no como puerco y él come puerco. Eso es inmundo. Y no, yo no soy inmundo. Vamos a Colosenses en el capítulo 2. Versículo 20. Dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques,
Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Mis hermanos, ya esto no depende de día ni de lo que usted coma. Esto depende de Cristo, porque esas eran leyes. Dice que la ley era un ayo para nosotros que nos cuidaba hasta que Cristo viniera y recibiéramos esa madurez. Pero hay personas que insisten en guardar estas cosas como que eso le va a poner un plus, hermano, y se engañan completamente a sí mismos. Gálatas 6:12 dice: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarán en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Mis hermanos, todas esas personas que se jactan de que no comen, de que no guardan un día, lo hacen de apariencia, porque eso no lo santifica. El problema con los fariseos era que aparentemente cumplían 1001 cosas, pero era una apariencia. Por dentro su corazón estaba podrido, no tenían misericordia, no tenían amor. En Cristo es que nosotros recibimos la verdadera capacidad de amar y de tener misericordia. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero con nosotros. Y ahora la ley es espiritual, es más estricta. ¿Por qué? Porque el que la viva tiene que vivirla en verdad. Y si no la vive en verdad, no puede darse fruto. Por eso ahora nadie puede escaparse del Señor. Porque antes usted podía cumplir la ley, como era un simple mandato. No pongas eso ahí. Yo no lo ponía ahí. Trataba mal a mi hermano, pero yo cumplí. Pero ahora estamos bajo la ley espiritual, de modo que nadie puede escapar de la ley del Señor. Pero cuando Cristo la cumplió, ahora estamos sujetos a Él. Y el Señor conoce a los que están en verdad y a los que simplemente muestran una apariencia. Cuyo fin, en la segunda parte del 19, es perdición. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Tenemos a los judaizantes. ¿Por qué? Porque dependían de sus obras para salvarse. Pero aún la mejor de las obras de los judaizantes era un trapo inmundo delante del Señor. Y luego tenemos a los libertinos, porque confiaban en su sabiduría, en el conocimiento, y negaban el poder transformador del Evangelio. Ni las obras ni el conocimiento te van a salvar. Y tampoco. Un corazón rendido al Señor y transformado es el testimonio correcto. Es decir, que hay que tener en cuenta que lo que hagamos de ahora en adelante sea para la gloria de Dios. Y el conocimiento que tengo en Dios es para su gloria, es para vivirlo, es para hablarlo. Pero si yo no lo vivo, no me sirve de nada, mis hermanos. No me sirve de nada. Los fariseos se sabían la ley de memoria, podían recitarla, pero no la vivían, no entendían. Dice que su Dios es su apetito, o sea, los logros carnales y las obras religiosas. Y para los
libertinos eran los deseos y los apetitos carnales. Ese era su Dios. Si vamos a Judas, en el versículo, del versículo 8 a 13, solamente hay un capítulo. Dice: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, como animales irracionales. Lo que no entienden por instinto es precisamente lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Mis hermanos, hoy en día andan muchos falsos maestros que andan simplemente detrás del dinero y que llevan una vida desordenada, mis hermanos. Hay tantas personas en aparente eminencia, en escenarios, muchos adoradores del worship. No estoy en contra del worship. El worship es un género. Simplemente lo que pasa es que como ahora, hoy en día está de moda, pues hay adoradores que adoran y no hay problema. Pero hay muchos mercaderes, hijos de Satanás, que simplemente ven eso como una forma de sacar dinero y de sacar fama, y que tienen y llevan una vida, mis hermanos, de pecado. Simplemente es una fachada lo que presentan en sus videos. Es una fachada muy bonita, pero por dentro están podridos. En lo único que están pensando es cómo se van a beneficiar económicamente de eso, y no le importa a Dios, porque no tienen temor de Dios, porque viven su vida como se les pega su gana. Profesan a Dios, pero lo rechazan con su testimonio. Dice segunda de Pedro 2:10, y estoy leyendo porque quiero que se entienda cuáles son las características, mis hermanos. No puede ser que el evangelio, lo principal es Cristo, pero hoy en día vemos en tantas iglesias de manera lamentable que lo único que se ministra es para la prosperidad. Mis hermanos, yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo trabajo, si yo trabajo porque yo quiero que me vaya bien, creo yo. ¿O alguien trabaja para que le vaya mal aquí? Nadie. Pero simplemente hablan lo que la gente quiere oír. Solamente le hablan de dinero, de fortuna, de riqueza, y no confrontan su pecado. Es por eso que mucha gente que va a ciertas iglesias, van a otras, les hablan el evangelio verdadero y se escandalizan porque no pueden soportarlo. No pueden soportar el evangelio. El evangelio nos va a cortar y nos va a llevar a morir en esta vida. Es un autobán social el evangelio. Porque cuando tú te juntes con esas personas del mundo y tú le digas que lo que ellos hacen no está bien, no te van a soportar, mis hermanos. Es por eso que es imposible que haya comunión entre el mundo y nosotros. ¿No entiende por qué no podemos deleitarnos con personas? Bueno, si en un sitio están, los que están es emborrachándose, hablando mal, de lo que sea, gozándose en que yo engaño a mi mujer, en que yo engaño a mi esposo, nuestro deber es acabar esa fiesta. Usted sabe, nuestro deber es decir, fulano, eso no está bien que tú engañes a tu esposa. Eso no está bien que tú engañes a tu esposo. O no está bien que nosotros nos complazcamos con los borrachones en un sitio donde lo que se está es, póngale usted el nombre. No, eso no está bien, a mí no, eso no está bien, mis hermanos. De que usted haga eso, óigame, le van a poner cruz y raya, fulano no lo invite para acá. ¿Por qué? Porque le dice la verdad. Y el testimonio nuestro acusa entonces a los que practican tales cosas. Y no van a querer saber de usted, pero es necesario que hablemos la verdad. Y eso va a causar una división con personas que están cerca de ti, y eso no les va a gustar, y te van a decir que o que te calles o que te vayas.
Ese es el evangelio, mi hermano. No hay tintas a medias, no hay medios cristianos. Ahora, los que sí hay son cristianos en proceso de santificarse, de consagrarse, que pueden tropezar, claro que sí. No se levantan, pero no se complacen con el mundo. Dice que su gloria es su vergüenza. Se jactaban de sus esfuerzos individuales. ¿Qué quiere decir? Que son trapos inmundos delante del Señor. Los libertinos se jactaban de su pecado y abusaban, habíamos dicho, de la libertad que el Señor nos da en Cristo, porque ya no tenemos que estar cuidadosos de, ay, que si como esto, ay, que si no como esto, que si este día o el otro día, que si esta ropa o no esta ropa. Y el Señor dice, no importa lo que tú comas o lo que tú vistas, siempre y cuando en tu corazón esté la voluntad de agradar al Señor, tú vas a saber qué hacer en cada caso. Es por eso que hay ropa, hay faldas que están bien y hay faldas que no son apropiadas. Hay pantalones que están bien, hay pantalones que no son apropiados. Eso no es la ropa, no es la comida, es el corazón. Dice 1 Corintios 6:12: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Mire, yo soy muy claro con esto y me he buscado problemas. Cuando a mí me preguntan, porque yo me debo la palabra, yo no me debo la doctrina de fulano, porque fulano no le gusta. No, si usted no hace eso, yo lo respeto. Si usted entiende que no se tiene que poner un pantalón, mire, yo lo respeto. Usted no está pecando porque usa falda. Ahora, el problema suyo es cuando usted dice que la otra está en pecado porque no usa falda. Ese es el problema. Porque usted está diciendo entonces que el bien o el mal está en algo que usted usa y que usted puede comprar. Y eso es lo que empieza a poner usted una apariencia de piedad. No. Si usted entiende que no debe usar pantalón, no se lo ponga y eso es válido. Ahora, no juzgue a la que lo usa. Y si usted entiende que no debe comer molondrón, pues no se come molondrón. Pero si otro se come, déjelo quieto que se lo coma. Porque no es el molondrón, es el corazón. Y si usted sabe que tiene falta de dominio propio con el alcohol, no se tome su copa de vino. Tomar una copa de vino no es pecado. Porque eso es como un debate, que si tomo, no, mi hermano, realmente tomar alcohol, porque es lo que dice la palabra, no es pecado. Ahora tenemos que ser sabios. Primero, si yo sé que no tengo dominio propio con el alcohol, si yo sé que no tengo dominio propio cuando me junto con X grupo de personas y luego estoy haciendo lo que ellos hacen, no vaya para allá. Y si usted no puede tomarse el alcohol porque al rato lo que está es hablando caballá y con falta de dominio propio, mis hermanos, no se lo tome porque está pecando entonces. Y si usted sabe que hay personas que son débiles o que por causa de su libertad van a caer en pecado, no se lo tome delante de ellos. Eso es lo que la palabra dice. La palabra nos llamó a libertad, pero también a compasión y a amor. Cosas terrenales. Unos estaban enfocados, los judaizantes, en ceremonias, en fiestas, en sacrificios. Y los otros, los libertinos, les encantaba el mundo y todas las cosas que hay en él. Y el Señor dice claramente: el que es amigo del mundo es enemigo mío. Porque este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Todavía tiene la autoridad sobre este mundo, porque por eso le ofreció los reinos al Señor. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. El Señor dijo: por lo que tú estás hablando, ya eso es mío. Tú tienes una potestad temporal sobre el mundo. Esa potestad yo voy a acabar con ella. Hermanos, no amemos el mundo. Es por eso que el cristiano no debe bajo ninguna circunstancia estarse ligando, especialmente con la música. Satanás era adorador. ¿Usted cree que la industria musical está totalmente permeada por el satanismo por casualidad? Es que la música ejerce una influencia sorprendente sobre quien la escucha. Por eso que no podemos estarnos complaciendo con el mundo. Es literal, sálgase del mundo, corte con eso. Deje de escuchar a Bad Bunny porque es un hijo de Satanás.
promueve el pecado, o sea, a mí no me cabe en la mente, y lo repito, a mí no me cabe en la mente una persona que se diga que es cristiano y se complazca con artistas que hasta públicamente se han burlado del Señor. Tenemos que definirnos, o con Dios o con el diablo. No hay medio. El purgatorio no existe, olvídense de eso. El purgatorio es un comodín, exactamente, de los católicos. Lamentablemente la teología católica está muy permeada por una serie de doctrinas paganas, humanas. Son gente que carecen de todo entendimiento. Y no lo digo por burla ni por reproche. Tenemos que tener misericordia de ellos. A mí no me gusta discutir, aunque muchas veces es prácticamente imposible, porque cuando tú le hablas con la verdad de la palabra, la discusión viene. Pero siempre y cuando dependa de nosotros, tenemos que hacerles entender en amor. Entonces, mis hermanos, no es ni lo que usted y yo hagamos, ni tampoco es un mal entendimiento de la libertad que nos entregó Cristo. Ni es por obra, ni es por sabiduría. La cruz de Cristo tenemos que tomarla cada día y llevarla sobre nosotros. Y nos va a pesar, a esta carne le va a pesar, porque la cruz de Cristo es negarme a mí mismo. Es defender la verdad del Evangelio por encima de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis amigos, aún de las personas que pueden tener cierto poder o influencia sobre mí. La verdad es lo que la palabra dice que es verdad, y fuera de la palabra ni hay justicia ni hay verdad. No existe tal cosa. La justicia está revelada aquí, la verdad está revelada aquí. Todo lo que no sea esto es mentira, y punto. Es decir, que ya yo tengo que dejar de decir mentira. Yo tengo que perdonar a quien tengo que perdonar. Yo tengo que soportar a las personas que me hacen mal. Usted puede reprender a alguien en amor, no estoy diciendo eso, pero por causa de Cristo, a usted y a mí, mis hermanos, nos van a perseguir, nos van a menospreciar y hasta nos van a matar. Pero el Señor tiene un fin. El Señor dice que el día de su venganza se acerca. Señores, cuando el Señor dice que mía es la venganza, eso es literal que Él lo está diciendo. Eso es literal. Cuando Él dice no sé que lo dice en los evangelios, pero creo que lo dice también en Isaías 61. Dice: a predicar el año agradable del Señor. Eso es en Isaías. Y el día de la venganza del Señor. Literalmente el Señor tiene un momento y un día en el cual va a decir: se acabó el tiempo. Todo el mundo ahora va a tener que darme la cara, y el Señor va a exigir el pago. Dice que quien no pueda cumplir ese pago simplemente va a ser echado al lado de fuego. Eso es el evangelio también, mi hermano. Hay una verdad, y es que vamos a morir y le vamos a dar la cara al Señor. Y el Señor, Él dice que es el juez justo. Él no va a dar por inocente al culpable, ni culpable al inocente, y que delante de Él nadie se va a justificar más que por Cristo. Y termino con Juan 14, del 2 al 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, desde el principio de los tiempos, el Señor ha preparado un plan, porque es un Dios de misericordias. El hombre cayó en pecado, pero Dios fue preparando ese plan a través de un hombre, de una familia y de un pueblo. Y por ese pueblo vino el Señor Jesús, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, perfecto, vivió como hombre, no pecó, cumplió la ley, murió y resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice que nosotros, los que creemos en su nombre, somos cartas abiertas que dicen
como si el Señor rogase a través de nosotros: reconcíliense con el Señor. Entonces, el Señor en su palabra básicamente lo que nos dice: yo día tras día, noche tras noche, estoy clamando y diciendo: reconcíliense conmigo, no tienen por qué morir. Es el Señor buscando al hombre con misericordia, con paciencia. Y dicen: pero ¿por qué Dios va a castigar, mis hermanos? Dios tiene la mano todos los días tendida para que el hombre venga, para que se arrepienta de su mal camino. Él lo dice en Ezequiel: porque yo no me complazco en la muerte del que muere, del impío, dice, sino que yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino y se salve. Porque Dios va a eliminar, mis hermanos, Dios va a eliminar todo pecado e injusticia de la tierra. El problema es que mucha gente quiere que, dice: pero que está bien, ¿y por qué Dios no acaba con el mal? Y Dios, ay, si yo acabo con el mal. Porque Dios no va a acabar con una parte del mal, Dios va a acabar con el que mató y con el mentiroso también. Dios va a cortar el mal de raíz de esta tierra. Y es por eso que como Él va a cortar, o sea, Dios, si alguno se ha hecho esta pregunta: pero ¿por qué Dios no acaba con el mal? Yo te voy a responder: Dios, créeme, va a acabar con el mal. Pero en su misericordia y en la falta de entendimiento de quien hace esa pregunta, Dios te está dando tiempo para que vengas a Él y no te vaya en el corte. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, mis hermanos, hoy la mano del Señor está tendida y Él nos habla a que seamos cristianos, que demos fruto y que no nos dejemos engañar por esos falsos maestros que enseñan las obras o que enseñan el libertinaje. Tenemos libertad, pero en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Porque la libertad que procura el mundo es el pecado, es la sensualidad, y no es libertad. Porque cuando tú quieres dejarla, no puedes. Dígale al borracho que deje el ron. Dígale al adúltero que deje su inmundicia. Dígale al fornicario que deje sus malos deseos y sus malos pensamientos. No puede. Ese es el pecado. Es una libertad, pero realmente son cadenas disfrazadas de libertad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por el tiempo que nos han prestado hoy. Gracias por los líderes de esta congregación, que sigan esforzando. El Señor está con ustedes, Él no los ha abandonado. Y el Señor nos dice eso: día a día escoger nuestra cruz. No es fácil muchas veces, pero Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros, con ustedes, hasta el fin. Buen día, buen provecho, y que el Señor los acompañe en cada momento.